No lo voy a explicar para que lo entienda la gente tonta, voy a explicar que es una resolución tonta. Si eres español, tienes cripto y alguna vez has pensado en Paraguay por optimizar impuestos o diversificar fuera de España, este vídeo te interesa, porque en las últimas semanas se está diciendo algo bastante serio, que Paraguay, uno de los países más atractivos para inversores cripto en Latinoamérica, podría haber cambiado completamente las reglas del juego. Imagínate que tú con euros que tienes en tu cartera, tú vas a comprar a una tienda de conveniencia en España. Lo que fija esta regulación es que digas a qué tienda fuiste, con qué tipo de billete pagaste. ¿Pagaste con un billete de 10 euros, de 50 euros, de 100 euros? ¿Cómo se llamaba la cajera, el cajero que te atendió y el monto total de tu compra, verdad? Y todo viene por una nueva regulación que afecta directamente a los residentes fiscales, hasta el punto de que podrías tener que reportar toda tu actividad cripto, incluso fuera del país. Y la pregunta es, ¿esto es realmente así? ¿Y cómo te afecta a ti como inversor? Los bancos y los sistemas del gobierno tienen control de mi dinero hasta que sale del cajero. O sea, si yo voy a un ATM y saco 1000 euros, ahí es que ellos se empiezan a desesperar. Para entenderlo, hoy estoy con Bruno Bacotti, director de la Cámara Paraguaya de FinTech y una de las personas que está más cerca de este cambio desde dentro. Y vamos a aterrizarlo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué implica a nivel fiscal? ¿Y qué pasa si estás pensando en invertir, incluido en el inmobiliario, utilizando cripto? Porque el problema no es la regulación, es tomar decisiones sin entenderlas. Bienvenidos a todos a esta entrevista que vamos a tener con Bruno Bacotti. Hoy vamos a hablar justamente de un tema que muchos de vosotros me habéis estado preguntando, sobre el tema de la nueva regulación o resolución que ha salido en Paraguay para regular el tema de criptomonedas, y quisimos traer a Bruno, que bueno, ya se presentará en un momento, porque bueno, él es experto sobre el tema y va a poder resolver un poco más las dudas que tengáis al respecto. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, Stephanie, muy feliz de estar hablando contigo. Obviamente el ambiente está aquí un poco caldeado en Paraguay, pero quiero empezar con diciéndole a la gente que esté tranquila, que no es tan grave como se lee y que estamos trabajando mucho para que esté mucho más ordenado lo que lanzó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Ya me comentaste que en la intro estabas pasando un poco las cosas que hago, ¿verdad? Pero contarle también a tu audiencia que trabajo mucho en incidencia en políticas públicas y que eh, le decía esta mañana a un amigo, han sido 10 días insoportables y fascinantes a la vez, ¿verdad? Porque obviamente desde que me han llamado amigos a gente que no conozco de Australia, de Hong Kong, ¿verdad? Preguntándome, no sé ni cómo llegan, que hay que hablar conmigo, ¿verdad? No sé si soy la persona más adecuada para esto, pero sí estoy muy involucrado en el tema, gracias a la Cámara FinTech, gracias a que tengo una operación aquí en Bitcoin, ¿verdad? Hace años hemos escrito, hemos redactado nosotros el primer contrato electrointensivo con la empresa que vende energía, que es una empresa del Estado, la única, ¿verdad? Es un monopolio. Así que estoy muy familiarizado, tengo también una experiencia en real estate y lo que siempre digo, justo ahora estábamos trabajando, lo que le digo a mis amigos españoles y amigos de todo el mundo que han venido estos últimos años a Paraguay es, tú tienes que tener un pequeño piso y vacas. Eso te vuelve paraguayo, ¿verdad? Eh, Después podemos hablarlo de las vacas de manera más extendida y algo muy simpático e interesante, ¿verdad? Va a haber yo creo que la generación de proteína animal va a ser uno de los temas centrales a nivel global en el futuro. Pero bueno, esa es para que la gente entienda. Y estuve el viernes pasado unas 5 horas con 12 directores de la Oficina de Impuestos Tributarios hablándole y es muy simpático porque ellos sacan una regulación un miércoles y ese viernes nos llaman para decir, oye, explíquenos bien qué es Bitcoin o qué son los activos digitales. O sea, ellos ya sacan algo que hicieron copy-paste de algún lado, ¿verdad? Y ahora se dieron cuenta por cómo especialmente reaccionó la prensa internacional, digamos. Dijeron, oye, quizás la embarramos aquí. Así que yo estoy muy esperanzado de que regulación va a haber, pero lo que estamos ayudando o lo que estamos trabajando es para que esa regulación venga a estos casos como el del Salvador, por ejemplo. En El Salvador está regulado Bitcoin, pero
Stephanie no tiene que declarar su Bitcoin. Si Stephanie tiene una empresa que se llama eh, Amanecer SA o lo que sea, LLC, y esa empresa trabaja con Bitcoin, esa empresa sí tiene que hablar de sus transacciones, pero la persona, lo que se conoce como persona física, no debe declarar nada, ¿verdad? Sigo hablando del caso de El Salvador, y eso es Ujú. lo que estamos tratando de lograr en Paraguay, porque la regulación que sacaron, o sea, que salió aquí, sí es bastante preocupante, y no Sí. solamente preocupante por lo que pide, sino porque hay cosas ilegales que están pidiendo, ¿verdad? O sea, están pidiendo regular los DEX, que para la gente que no está mucho en el mundo de cripto, para tu audiencia que quizás está en otros ambientes, las DEX son entes descentralizados, así como Bitcoin, que no tiene una oficina de atención al cliente que tú puedas llamar al CEO de Bitcoin, que no existe, y decirle, oye, ¿podrías ayudarme con esto? Las DEX, los intercambios descentralizados, no tienen oficina jurídica y un gobierno no puede regular el comportamiento de algo que está descentralizado. Es como que en algún momento aquí, cuando estábamos durante el gobierno militar, en la televisión estaba prohibido que aparezca, antes salía la hora y la temperatura en la televisión, y estaba prohibido que aparezca que hacían más de 32 grados. O sea, por decreto presidencial, afuera podían hacer 40 grados, pero Sí, en la televisión tenía que decir 32. O sea, uno no puede regular el clima, uno no claro. puede regular los protocolos descentralizados. Así que medio en ese contexto estamos, Stephanie, que nos pone a nosotros, a la persona que al menos velamos. Yo soy paraguayo, he vivido casi toda mi vida aquí, pero he trabajado en 11 países, he vivido en 4 países, y he optado por Paraguay una y otra vez porque creo que es una gran tierra de oportunidades, digo bien. Y por eso te comentaba antes de empezar a hablar, aquí yo estoy en mi casa, este es el quincho donde nos contamos, aquí ha habido al menos 50 amigos españoles, ¿verdad? De gente que viene a buscar esas oportunidades en Paraguay, ¿verdad? Porque también tengo muy claro y lo promuevo proactivamente de que esas oportunidades no son solamente para los paraguayos y que la gente que viene de afuera genera oportunidades para más paraguayos, ¿verdad? O sea, nosotros somos un pequeño Totalmente. país en vías de desarrollo, así que necesitamos inversión extranjera, necesitamos gente que traiga nuevas ideas, que traiga nuevos negocios, ¿verdad? Así que por eso estamos en un momento interesante, tensionante, pero que yo creo que va a tener un output positivo. Oye, Bruno, y una pregunta. Para aquellas personas que quizás no están tan puestas o es el primer vídeo que ven sobre esto o no se han tomado el tiempo de leer o no han entendido del todo a qué concretamente implica esta resolución, ¿lo podrías explicar muy sencillo para una persona que pues, recién escucha de esto? ¿Qué implica esta nueva resolución general que han aprobado? No lo voy a explicar para que lo entienda la gente tonta, voy a explicar que es una resolución tonta, ¿verdad? Ok. Imagínate que tú con euros que tienes en tu cartera, tú vas a comprar a una tienda de conveniencia en España. Ujú. Lo que pide esta regulación es que digas a qué tienda fuiste, con qué tipo de billete pagaste. ¿Pagaste con un billete de 10 euros, de 50 euros, de 100 euros? ¿Cómo se llamaba la cajera, el cajero que te atendió? Y el monto total de tu compra, ¿verdad? Eso es insoportable a nivel de cumplimiento, ¿verdad? O sea, mira, yo estoy todo el día con una agendita donde trato de tener un control de mis gastos, y a veces mi vida es insoportable porque tengo que anotar solamente cuánto gasté en algo. O sea, tipo, compré una hamburguesa, 10 euros, ok. Este cumplimiento que piden primero tiene una escala de insoportabilidad que lo que hace es la autocensura. Si yo tengo que registrar todos esos movimientos, no solo, después vamos a hablar de la privacidad, que es el tema central de esto, pero piden tantas cosas que yo antes de comprar una hamburguesa voy a decir, oye, tengo que anotar 10 cosas. Tengo que anotar que se la compré a Stephanie, que pagué con un billete de 10 euros, a qué hora, y la verdad que saca gusto a vivir, ¿verdad? Estaba hablando ayer con una empresa aquí de Exchange, ¿verdad? Que son los que hacen estos intercambios de activos digitales por dinero, ya sea dólares o guaraníes, que es la moneda de aquí. Y decía,
nosotros tendríamos que duplicar la gente que trabaja en nuestra empresa solamente para cumplir con esta norma, porque es completar formularios como idiotas, ¿verdad? Esa es la primera parte porque nosotros, o sea, hay una narrativa de varios gobiernos, no solamente del paraguayo, que dice, no, Bitcoin es una moneda de criminales, de evasores, no quieren pagar nada, quieren vivir bajo sus propias reglas, un montón de cosas. Bitcoin tiene unas reglas de la matemática que no se pueden cambiar, que son inmutables, ¿verdad? En la blockchain. Pero nosotros sí, o sea, yo pago impuestos, pago la luz, pago todos los servicios que recibo, ¿verdad? Y tiene otra cosa interesante que, como te decía yo, el caso de El Salvador, si yo tengo una empresa que mueve $1 millón por mes en Bitcoin porque hace swapping, recibe Bitcoin y lo cambia a dólares y lo inyecta en el mercado local, claro que tengo que estar regulado y claro que yo tengo que informar eso. Eso es algo, es una salud de prevención del lavado de dinero, me Mm. parece perfecto. Pero si yo salimos a almorzar, Stephanie, y decimos, oye, vamos a medias, y tú me dices, oye, Bruno, te paso unos sats, ¿verdad? Te paso unos Bitcoin porque estoy sin euros, te paso unos Bitcoin. Esa es una transacción persona a persona, como cuando alguien te da un billete de 50 euros, Ujú. ese billete, esa libertad del manejo del dinero, es un derecho, aquí en Paraguay, el derecho a la privacidad, o sea, Claro. los bancos y los sistemas del gobierno tienen control de mi dinero hasta que sale del cajero. O sea, si yo voy a un ATM y saco 1.000 euros, ahí es que ellos se empiezan a desesperar. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar 100 euros a ti, 100 euros en un supermercado de mi barrio, 100 euros me voy a tomar un trago con unos amigos, ya pierden el control, la trazabilidad de ese dinero. Claro. Y lo que quieren hacer en este caso, como es el caso también preocupante en Europa, algunas monedas de bancos centrales que van a salir de al año que viene, lo que quieren es tener un control total del dinero. Y uno dice en situaciones más de vulnerabilidad o de lo que se dice, está bien que se controle para evitar cualquier cosa, ¿verdad? Pero es una excusa muy tonta para privarnos a nosotros de la libertad, ¿verdad? ¿Y por qué digo privarnos de la libertad? Porque el tema del dinero fiduciario, y no me quiero extender mucho acá, me pasó hace 3 o 4 semanas que yo quería retirar un monto bastante menor, quería retirar literalmente 5.000 euros, 5.000 dólares, digo bien, de una cuenta de banco aquí, de mi dinero que estaba en ese banco, y voy a ventanilla, muy iluso, ¿verdad? Le tenía que pagar a alguien algo, y me dicen, señor, ¿y su cheque? Le digo, cheque, hace 5 años estoy en este banco y no tengo chequera, o sea, hace 20 años que no uso un cheque, ¿verdad? Dice, no, pero usted no puede retirar dinero sin chequera, pero soy yo, es mi cuenta, aquí está mi carnet de identidad, ¿cómo no voy a poder retirar yo en ventanilla mi dinero? Y me dice, no, no, son los protocolos del banco. Le digo, disculpe joven, yo no me voy a ir, llame a quien usted quiera, o a la policía o al gerente, pero yo no me voy a ir sin mi dinero de este banco. Y obviamente la pobre niña se lo dije muy bien, con mucho amor, pero se dio cuenta que no me iba. Que empieza a hacer empieza ta, 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 y me dice, sí, hay un formulario, podemos hacer. Tuve que ir, atención al cliente, firmar 6 veces, prueba de firma, una vez su cosa de protocolo. Un banco con el que opero siempre, ¿no? Un banco que nunca me dio la cara. Volver a formar la fila, retirar ese dinero, ¿verdad? Retirar esos 6.000 dólares. Ese trámite bancario me salió $90. Y no solamente el dinero que me salió, me costó 45 minutos tener acceso a mi dinero, ¿verdad? O sea, eso es violencia. O sea, que uno, y yo le decía a la chica del banco, en broma, le decía, si yo venía a pedirte un préstamo, me hubiera puesto mis peores harapos, no me hubiera bañado, iba a estar todo sucio y iba a decir, por favor, tenga piedad de mí, mis hijos tienen que comer. Pero no, este era mi dinero que yo necesitaba para pagarle a alguien. O sea, imagínate el punto que hemos llegado de que nuestro dinero no es nuestro dinero, Stephanie, y que tenemos que pedir permiso para usarlo, ¿verdad? Claro, Eh, claro, claro. Oye,
Una duda sobre eso que tú estabas comentando, que me quedé con un punto anterior sobre, oye, que vas a tener que reportar todos estos movimientos que hagas con Bitcoin o... ¿Solo aplica a Bitcoin? No entiendo que son todas las cripto, ¿no? O sea, cualquier... Aplica, sí, no pierdo tiempo hablando de las otras cripto, pero sí Se aplica. aplica a todo. Vale, perfecto. Mi duda era cómo se enteran, porque en realidad ellos no tienen el control sobre eso. Entonces, para ellos también es un problema tener que obligar a la gente a declararlo, porque la realidad es que si alguien no lo hace de buena fe, ¿cómo lo van a controlar? Mira, yo el año pasado, cuando ya había un pseudo rumor de que esto podía pasar, yo le pregunté a la persona de mayor rango a cargo de este tema, le dije, oye, eh, usted tiene cuenta en Estados Unidos, ¿verdad? Primero me dice, ¿y cómo lo sabes? Así como me pían, no. Sospeché, o sea, es muy normal tener una cuenta en Estados Unidos, o sea, ya, el sentido de persecución ya me dio mucha gracia. Eh, y me dice, sí, sí, tengo. ¿Y usted la declara aquí, en la oficina de ingresos tributarios? No. Y bueno, ¿y dónde está mi Bitcoin? ¿En qué banco paraguayo está mi Bitcoin? ¿O en qué organismo paraguayo? Y su respuesta fue algo muy latino que probablemente no se entiende en España, pero fue algo, un gesto que usamos aquí que es el como diciendo, no tengo ni puta idea, ¿verdad? Eso es lo que están queriendo regular, porque hay países, realmente no conozco el caso de España, pero yo no sé si tú tienes una cuenta en Suiza, si la tienes que declarar al gobierno español. No, En no, la verdad en que no lo teoría sé. en teoría tienes que declarar absolutamente todo, en teoría. Bueno, aquí, y por eso Paraguay sigue siendo un punto de libertad. Aquí si yo tengo una cuenta, toda mi familia es uruguaya, yo si tengo una cuenta en un banco en Uruguay, no tengo por qué declararla, ¿verdad? Obviamente si yo de un día para otro quiero traer $1 millón de Uruguay a Paraguay, tienen que hacer su trabajo, pero que es lo que yo siempre le digo a los bancos locales. El Banco de Uruguay ya hizo su trabajo de AML, o sea, de anti-lavado de dinero, ya hizo el KYC y estoy transfiriendo una cuenta que tiene mi nombre a otra cuenta que tiene mi nombre también. O sea, ese dinero es perfectamente trazable y lo hice, no sé, vendiendo ovejas en Uruguay o como ya lo sea, pero ese dinero ya tiene un registro de KYC. Uno dice, si llega una transacción de $10 millones de Chipre, de un nombre que no sé leer, ahí sí puedes sospechar de algo si quieres. Ujú. Pero cuando es de persona a persona, o sea, finalmente es como que yo tengo cuenta en dos bancos españoles y pase de un banco a otro, que yo hago esa práctica aquí solamente por el home banking de una aplicación de un banco. Yo paso el dinero que uso aquí, paso de la cuenta de un banco a otro porque es más cómodo usar el home banking en el móvil. Pero lo que tú dices es súper interesante y a mí no me preocupa y yo es lo que le digo directamente al gobierno, yo no voy a declarar, ¿verdad? Y qué pena. Y si me preguntan y si entra la policía a mi casa, voy a decir, Bitcoin, ¿qué es eso? No tengo idea. Claro. Y bueno, y es lo hermoso que da la privacidad de esto, pero no por un tema de evasión, por un tema de lo ridículo, ¿verdad? Primero, por un tema de seguridad, tenemos el caso de Francia, que ha sido un caso súper grave, y aquí, y yo lo he mostrado, te envían por WhatsApp la lista de todos los contribuyentes del fisco de Paraguay, cuánto aportaron, su número de teléfono y su celular. eh, Tengo todo del 2024. O sea, me falta la del 2025, lo puedo pedir, seguro o sea, aquí los datos están súper expuestos. Claro. Se venden en portales de internet, ni siquiera en la dark web, se venden en portales normales. Hay un portal que se llama Classipar, que es aquí un marketplace paraguayo, que te dice base de datos de celulares, 1 millón de contactos, y sale, me encantaría que saliera caro, pero no, sale 150 euros comprar esa base de datos, ¿verdad? Que la usan empresa para... Sí, que puede hacer cualquier persona prácticamente. ¿Verdad? Así que a mí por el tema de la seguridad la seguridad de los datos me parece o sea, muy peligroso, ¿verdad? Porque, y además, como bien decía Stephanie, para el tema de cumplimiento es muy difícil porque te exigen que rompas las reglas
de lo que es el protocolo de Bitcoin, porque imagínate, ellos dicen que si Stephanie me paga a mí 100 euros, yo tengo que registrarlo. Ok, Stephanie me pagó 100 euros. Supongamos, me dice, Bruno, pásame tu wallet y te pago 100 euros. Tú me transfieres 100 euros, ¿verdad? Pero yo los recibí, tú cancelaste una deuda conmigo, pero yo no puedo saber si esa billetera es tuya. Esa billetera puede ser de Manolo, que trabaja contigo, y tú le dijiste, Manolo, esos 100 euros que me debe, mándaselo a este chico y ya está. O sea, esa transacción tiene una deuda cancelatoria tuya conmigo, pero yo no puedo certificar que esa wallet es tuya. Es suya, claro. Así que tiene un incumplimiento insoportable, ilegal y aparte ineficiente, porque yo sí puedo poner esta billetera de Stephanie y después Manolo traficaba armas y digo, ah, no, pero Stephanie me transfirió de acá y te puede caer un tema penal a ti porque, porque alguien pagó con una cuenta que no era tuya, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y otra duda que me surge sobre todo este cambio y esta regulación es, ¿a quién va a aplicar realmente? Porque claro, hay muchos españoles que están viendo esto, que están pensando cambiar de residencia, comprar un inmueble, cambiar de residencia fiscal. O sea, ¿en qué momento tú tienes que comenzar a implementar esto, no? O sea, en el momento que compras algo allí, que tienes tu residencia, el RUC, ¿cómo funcionaría o cómo lo están planteando? Oye, vuelvo a decir, lo explico, no lo explico para tontos, lo explico porque la ley es tonta, la regulación es tonta. Dice toda persona eh, con residencia o sin residencia en Paraguay tiene que declarar. O sea que si tú vienes mañana de visita y no tienes residencia y pagas una pizza, deberías, según la regulación, registrarlo. O sea, no tiene no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, por eso nosotros con un rubro hemos sufrido ya mucho esto, ¿verdad? O sea, yo estoy dedicado a la minería de Bitcoin, ¿verdad? Fuimos los primeros en hacer un data center grande aquí en Paraguay, fue el más grande de Latinoamérica en su momento, y fuimos aprendiendo con el gobierno, porque el gobierno, no te voy a decir cosas muy locas que pasaron hace 5 años, querían ir y auditar. A ver, aquí tengo un minerito pequeño, ¿verdad? Así no se ve un minero de un data center, pero te iba el auditor del gobierno y decía, quiero saber cuánto Bitcoin hay adentro de este minero. O sea, imagínate, esto genera cómputo a una red. O sea, aquí nunca, si yo lo corto, no van a caer monedas de Bitcoin, ¿verdad? O sea, y ellos iban y preguntaban, ¿cuánto Bitcoin hay en esta máquina? ¿Verdad? O sea, uno no puede regular desde el desconocimiento absoluto, Claro, ¿verdad? claro, claro. Y nosotros hemos hecho este camino de aprendizaje con ellos, o sea, nosotros, y no digo solamente, yo le digo, mi héroe anónimo, un montón de gente se ha sentado horas y horas y horas y horas con el gobierno, distintas carteras del Estado, a explicarles el negocio, ¿verdad? Por suerte, ahí en algunos momentos ha habido un poco de lucidez, por eso Paraguay es el país en cuarto lugar en hash rate global, que es eso, para la gente que no entiende, somos el país que tiene el cuarto nivel de cómputo, o sea, el cuarto volumen de cómputo a nivel país, a nivel mundial, perdón, dentro de la red Bitcoin. Y nada, eso nos ha posicionado como un país súper interesante para blockchain, ¿no? Para empresas fintech y obviamente también para Bitcoiners, ¿verdad? Ujú, ujú. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y mira, quiero tocar el tema de la seguridad, que es un punto que estás reiterando, creo que es importante también mencionarlo. ¿Por qué crees que la seguridad es un tema relevante en esto, ¿no? ¿Por qué es un tema que a ti te preocupa personalmente o en general, ¿no? Porque realmente hay personas que han amasado una fortuna interesante en Bitcoin, ¿verdad? Yo siempre digo los primeros believers, ¿verdad? Quizá una persona que en su casa con un ordenador en 2010 comprendió todo muy rápido y hoy puede ser una persona que tiene 100 millones de dólares o más. eh, y obviamente lo que se conoce como el pensamiento o el movimiento cypherpunk es la libertad
de poder caminar por la calle y que la gente piense que tú estás quebrado, ¿verdad? Que tú Claro. casi un indigente, ¿verdad? Porque... Conozco a muchos que viven así. ¿Eh? Que conozco a muchos que viven así. Sí, sí, sí. No, y aparte porque en el espíritu de Bitcoin, cuando uno ve esa parte que se ridiculiza de los Lamborghini, los helicópteros, esa vida en medio de jeque, generalmente no va con la filosofía de Bitcoin, viene por otro lado de otros tipos de activos, ¿verdad? Pero la gente de Bitcoin es un dinero que nace de la gente para la gente y con un anhelo de libertad. Y libertad significa hacer las cosas que a uno le gustan, no depender de terceros obligados, ¿verdad? O sea, yo dependo, me encanta depender de que tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, de que tengo que alimentar a mis perros, ¿verdad? De uno elige con libertad de qué quiere depender, ¿verdad? Y esa parte, además de que filosóficamente es muy fuerte en el tema de Bitcoin, el tema de seguridad de que si uno quiere ser ostentoso y uno quiere ir en 2 helicópteros en lugar de uno, ok, su opción. Pero si yo quiero tener X cantidad de patrimonio y pasar totalmente bajo el radar, eh, tengo el derecho de hacerlo, ¿verdad? El derecho a la privacidad es un derecho humano, ¿verdad? Y lo que hace, perdón, y lo que hace esta regulación es que tú básicamente tengas que revelar hasta cuánto tienes, ¿verdad? Que me parece algo súper ridículo, porque si tú me dices, oye, y que hay países que lo hacen, Argentina y Brasil lo hacen, creo que en Brasil es a partir de $50,000, dice, oye, tú transferiste o tuviste operaciones por más de $50,000, eh, no es lo ideal, pero no tienes que revelar cuánto tienes. Claro, o sea, sí, hice operaciones por más de $50,000 y pago un incanon por esas operaciones, pero no te digo cuánto queda en mi caja, ¿verdad? Es una ley, una regulación interesante, pero y que sigue. El problema ahí es, vuelvo a decir, el tema de la privacidad y lo que pasó en Francia, ¿verdad? Que el mismo gobierno vendía los datos, ¿verdad? Una persona del mismo gobierno y hubo 77 secuestros y casos de violencia contra gente que tenía Bitcoin, ¿verdad? O sea, porque lo que pasa es que uno dice, me decía alguien del gobierno, eh, pero todos saben quiénes son los millonarios del país, ¿por qué no los secuestran a ellos? Por algo obvio, por varias cosas. Uno, generalmente esas personas tienen un componente de seguridad porque están fuera del radar, o sea, están dentro del radar. Segundo, es mucho más difícil particionar, o sea, si yo entro a un banco y le digo al banco, oye, transfiéreme a mi cuenta bancaria todo el dinero que tienes en la caja, Va a decir cómo, ¿para qué? Sí. diluir ese capital va a ser muy difícil. En Bitcoin, y han habido casos de robo, de robos así violentos, se puede llegar a hasta cierto punto, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, cambié micropartí en 60 transacciones del Bitcoin que acabo de robar, lo pasé a Monero, hice tal cosa, o sea, se vuelve más difícil, ¿verdad? En cambio, si yo hice un robo de un banco y Vas a pedí que poder me transfieran trastearlo la dónde está. cuenta, Claro. me cierran la cuenta y punto, ¿verdad? O sea, a los criminales es más fácil asaltar y secuestrar a alguien de Bitcoin porque probablemente no tiene operativo de seguridad porque está bajo el radar y no lo necesita. Y es una de las cosas más lindas del mundo, poder caminar por ahí y que piensen que tú estás quebrado y por eso. Claro. Ni siquiera te quieren robar el celular, digamos. O sea, Sí, 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 pero fíjate que no lo había visto así, porque justamente mi duda era cuál es la diferencia a la gente que hace la declaración de la renta normal, ¿no? Porque al final están esos datos ahí también, pero tienes razón que tienes ese nivel de protección extra y que pues al final... ya, yo conozco personas que tienen, no lo sé a ciencia cierta, porque siempre te dicen, habla de Bitcoin, pero no de tus Bitcoin. Claro. Pero uno puede saber, intuir y va con... Yo te digo, personas que deben tener 200, 300 millones de dólares y se mueven en Uber, viven en un piso bonito, pero muy por debajo. O sea, si quisieran ostentar, estarían en 2 penthouse, ¿verdad? Se moverían en helicóptero, pero porque libertad
es poder vivir de manera sencilla también, ¿verdad? Y de manera sin preocuparte de que quieran quitarte algo que creen que tienes también, ¿verdad? Porque hay un problema ahí también con Bitcoin, ¿verdad? Y que yo lo digo, yo soy un educador, tengo un programa de TV aquí en Paraguay. Y la gente, también, el problema de Bitcoin es que la gente puede decir, ah, este habla hace tanto, este debe tener 100.000 Bitcoin. Ah, claro, más que alguna reserva de un país entero. Y no es tan así, ¿verdad? Y hablaba con amigos, tengo amigos que han comprado en el pasado Bitcoin por 80, o sea, han comprado un PlayStation por 80 Bitcoins, ¿verdad? Comprado un auto por 1.100 Bitcoin, han comprado un piso para su madre por 500 Bitcoin. O sea, una persona que tuvo hace 10 años 2.000, 3.000 Bitcoin, que hoy sería casi un billonario, digamos, probablemente hoy tenga, ojalá siga teniendo una situación de bienestar, pero no sabíamos en su momento cuánto iba a valer. Sabíamos que había un potencial, pero hay muchísima gente que los perdió, hay muchísima gente que lo vendió y así. O sea, o hay mucha gente también que en algún momento dejó de creer y dijo, vendo toda esta porquería y me voy, ¿verdad? Así que es muy difícil saber, ¿verdad? O sea, yo puedo estar hablando de Bitcoin hace 6 años y tener $100 en Bitcoin, ¿verdad? O sea, es como, yo siempre digo, un fan de la Fórmula Uno, ¿cuántos fans de la Fórmula Uno tienen un Fórmula Uno, ¿verdad? O sea, es un poco complejo llegar a comprarse uno de esos carros para tenerlo en tu living, ¿verdad? Sí. Em, Así que por eso yo creo que la percepción pública también, o sea, la percepción de los criminales puede estar muy cambiada también en el sentido de decir, ah, Stephanie habla de Bitcoin, ella debe tener 1.000 Bitcoin, ¿verdad? O sea, hay un tema, pero por eso yo entiendo al comienzo, y que hoy son muchos de ellos son grandes amigos míos, yo no entendía cuando aparecían estos muchachos o muchachas con máscaras a hablar. Yo decía, oye, mató a alguien, tiene le gustan los niños, no sé, o sea, pensaban cosas malas, ¿verdad? Y hoy digo, me hubiera encantado que la primera vez que hablé de Bitcoin yo ya hablar con una máscara, ¿verdad? Porque el tema de la privacidad es un tema real, el tema del peligro es un tema real, así que todas esas cosas finalmente uno elige proactivamente poner la cara, porque también poner la cara muchas veces da La confianza. confianza. Ujú. Oye, y relacionado con este tema de privacidad, llevándolo un poquito al sector que nosotros nos movemos, que es el mundo inmobiliario, nosotros trabajamos con muchas promotoras allí en Paraguay y muchas de ellas aceptan Bitcoin o USDT como método de pago, ¿no? Y muchas personas que están en España, esto les parece súper interesante porque son capaces de mover ese dinero, ¿no? Y comprar un inmueble sin tener que reportarlo a la Hacienda española, ¿no? O sin que se entere. Tú comentaste que esta regulación en principio va a aplicar a todas las personas que estén en Paraguay, mas no mencionaste nada de personas que quizás estén en el extranjero, como puede ser España, y compren un activo en Paraguay. En este Mira, caso, ¿cómo aplicaría? mira, eh, si tú me pagas un salario a mí, porque trabajo contigo, ese salario, o sea, un salario que yo recibo del exterior, no se graba aquí. Yo tengo que decir, oye, Stephanie me está pagando 1.000 euros por mes, pero eso no paga impuestos, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el caso de la persona del exterior que invierte en Paraguay. Esa persona, si no tiene residencia fiscal, ¿verdad? Y si no tiene actividad comercial más allá de lo que está comprando en ese momento, no debería por qué preocuparse por esta regulación, ¿verdad? Y vamos a hacer una salvedad ahí, Stephanie, y también me pasa mucho con este tema de real estate, ¿verdad? Tengo muchos amigos que vienen a comprar departamentos, pisos aquí, incluso campo, un montón de cosas. Los contratos, en los contratos no figura que se está haciendo una compra en Bitcoin, ¿verdad? O sea, uno dice, no vendí o sea, en el contrato dice, no dice, este departamento valió 2 Bitcoin, ¿verdad? Sí. En el contrato se pone un precio en dólares y es un acuerdo privado, o sea, finalmente
yo te vendí mi piso a $100.000, en el contrato dice eso, ¿verdad? Para no complicarnos la vida, básicamente, ¿verdad? En el contrato dice $100.000 en la escritura del escribano, no sé cómo le dicen, del notario, El notario. dice que Stephanie le compró a Bruno por $100.000 el departamento y nosotros acordamos que tú me pagas, que aquí eso pasa de manera muy natural con otras cosas. O sea, hay gente que compra pisos con vacas, o con fideicomisos de árboles o con bonos de empresa, pero para simplificar el proceso. O sea, no, Stephanie me dio sus acciones en Google, para pagarme el piso, ¿verdad? Pero eso nunca está en el contrato porque aquí nuestro sistema jurídico es tan lento que tardaríamos años en firmar ese contrato. Así que se simplifica. Me pagó $100.000 y después entre los privados se acuerda cuál fue el pago. Lo que aquí generalmente se hace muy a regañadientes del comprador es que si se va a pagar en USDT o en Bitcoin, hay creo que no sé si es 2% o 3% de más que hay que pagar por el swapping local, ¿verdad? Así que eso es lo que generalmente se acostumbra, pero en el contrato nunca figura Bitcoin, nunca figura nada, o ni siquiera figura USDT, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, entonces en teoría no acabaría afectando a las personas que puedan comprar así. Si te está gustando este vídeo y te parece valioso, te invito a dejarme un like y a suscribirte. Es un gesto simple que me ayuda muchísimo a seguir trayendo invitados como este para responder tus dudas y profundizar en los temas que te interesan. Bueno, y ya para terminar, Bruno, te quería preguntar, obviamente comentaste que están todavía revisando y haciendo adaptaciones a esa regulación por justamente lo absurdo de ciertas cosas que pide. Em, pero para una persona que le preocupe este tema, que quiera hacer las cosas bien o que diga, mira, me da mucho miedo que ahora esto sea así y quiero hacer las cosas al pie de la ley o de lo que solicita, ¿qué otras maneras o qué alternativas existen para poder, vamos a decir, mantener esa privacidad dentro de lo legal, ¿no? Si quiero declararlo, si quiero poder seguir operando sin tener que exponerme, pero que no se considere que no estoy cumpliendo la ley o lo que me piden, ¿no? Para protegerme a mí como inversor. Eso es muy interesante porque hay, hay distintos pensamientos, ¿verdad? Y lo hablaba anteayer con un amigo alemán que decía, oye, nosotros como alemanes estamos configurados a obedecer las leyes porque aquí el castigo es muy grave. O sea, me decía mi primo, literalmente por olvidarse de declarar 4.000 euros de algo, de una empresa que facturaba 20 millones de euros al año, estuvo creo que 16 días preso y pagó una multa. Es Así que terrible. viven con ese miedo y que la gente quiere cumplir. Es terrible. En España es así, ¿eh? O sea, yo ahora que estoy viviendo en México y veo la mentalidad mexicana, para nada es como lo vivimos en España, que es como que tengo que declarar hasta el último céntimo porque si no estás con ese miedo de que van a ir a por mí, por algo. Aquí realmente hay que cumplir. Yo cumplo con con todos mis deberes tributarios, pero no pasa nada. O sea, como porque cumplo, porque tengo familia, porque tengo otro emprendimiento, porque tengo otras empresas, o si no, me encantaría que para el Estado que figure que soy un indigente que no tiene ingresos, ¿verdad? Me encantaría poder llegar hasta ese punto. Em, aquí en Paraguay existe un 80% de evasión. El gobierno está en default técnico, por eso esta desesperación. Han sacado en una semana como, esta es la que afecta, esta regulación de la que estamos hablando es la que afecta a los extranjeros, pero han sacado regulaciones que todos están histéricos, ¿verdad? Las empresas, incluso hasta algunos gremios, porque, claro, se ha desesperado el Estado por recaudar y empieza a sacar leyes muy tontas de incumplimiento. Incluso aquí hay una ley vigente hace 21 años que dice que cualquier transacción fuera que no haya sido o por cheque, ¿verdad? No existían las transacciones
O sea, sí existía el SWIFT y un montón de cosas, pero no existían las transacciones vía celular como hoy. Cualquier transacción mayor a 80 euros, o sea, si yo te vendía un tocadiscos y era más de 80 euros, nosotros igual lo teníamos que registrar proactivamente. Imagínate, sigue vigente, pero no habrá existido un ser vivo que en 20 años haya cumplido con esa regulación estúpida. Y lo bueno es que tampoco existe alguien que haya sido multado por esa regulación, ¿verdad? Por eso, cuando se regula haciendo copy-paste por algo que supuestamente funciona en otro país, generalmente esa regulación tiende a morir, ¿verdad? Porque no tiene ninguna razón de ser. Lo que nosotros, bueno, y ahí, Stephanie, lo que nosotros estamos tratando de hacer esto, yo lo que le diría a tu amigo, a tu público, a tus clientes, esto recién se debería declarar en marzo del 2027, ¿verdad? No de manera retroactiva, ¿verdad? O sea, en marzo de 2027 empieza, así que tendríamos un problemita en 2028. Depende si sale otra regulación que dicen, no, mes a mes, lo que sea. Pero hoy el problema sería en marzo del 2028 recién para la gente que llegó en 2027, ¿verdad? O sea, tenemos ahí un tiempo de seguir tratando de resolver esto. Como te decía, yo no creo que la resolución desaparezca. Lo que sí estamos tratando de hacer es de adaptarla para que sea sostenible y más porque el país tiene que comprender que en los últimos años ha habido aquí una migración de abundancia súper interesante, ¿verdad? En el sentido de que la migración Sudamérica-Europa es una migración muchas veces de necesidad, ¿verdad? Hay dos tipos de migraciones, de estudio, ¿verdad? Los jóvenes que van a estudiar y migración de necesidad, de gente que la está pasando muy mal aquí y que va a construir un futuro mejor o a tratar de construir un futuro mejor en Europa. La migración europea a Paraguay es una migración donde sí las personas tienen mayor acceso a capital, es una migración de escapar de cosas injustas, ¿verdad? De que no puede, el Estado no puede cada mañana quitarte un poquito más de tu patrimonio de manera arbitraria y sin ver directamente los beneficios también, ¿verdad? Así que entiendo perfectamente. Hay una situación de guerra, también a mí no me gustaría y no me gusta estar tan cerca a un lugar donde estamos a una decisión de que pasen cosas muy feas, ¿verdad? Así que Paraguay sigue siendo esa tierra de oportunidades que no termina de entender, y digo parte del gobierno, porque no es todo el gobierno, o sea, hay como 6 carteras del Estado que están en contra de lo que se reguló ahora, ¿verdad? Porque, por darte el caso de la minería nomás, solamente el rubro de minería de Bitcoin inyectó más de 1.200 millones de dólares en los últimos 4 años en Paraguay, que para un país tan pequeño como nosotros, el rubro que más dinero inyectó, ¿verdad? Em, Rubro industrial, ¿verdad? Sacando de lo que es agrícola, ganadero y forestal. Así que no tendría que ser tan fácil para el gobierno decir, oye, que se vayan estos idiotas de aquí. No, no, no. Por favor, que se queden y que vengan más. Y que vengan más españoles, que vengan más europeos, que compren pisos, que compren vacas. Yo siempre le digo a mis amigos españoles, oye, tú para ser paraguayo tienes que comprar, te lo decía al comienzo, compra un piso y compra vacas, ¿verdad? Porque habla de una situación de arraigo. Porque hay mucha gente que está invirtiendo y no viene a vivir a Paraguay, pero hay muchísima gente que está viniendo a vivir a Paraguay y que yo siempre le digo, oye, la forma, el latinoamericano es muy cálido, ¿verdad? Pero es muy desconfiado también muchas veces. Y si uno dice, no, sí, vine, quiero instalarme aquí en Paraguay, y te preguntan, oye, ¿tienes perro? No, no tengo, ok, bueno, pero has hecho otra inversión. No, 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 estoy aquí como nómada nomás. Hay la gente dice, ah, bueno, este viene, va a tomar algo y se va a ir. Pero si tú dices, oye, no, compré un piso y tengo ganado. Lo que pasa es que aquí, imagínate, somos un país con 7 millones de personas y con 15 millones de cabezas de ganado, ¿verdad? O sea, finalmente, al tener 2 o 3 vaquitas y al decir, no, también estoy en el ganado, hay como un arraigo. Y alguien dice, oye, esta persona en serio está viniendo aquí a desarrollarse, ayudémosla a hacer su negocio, digamos, ¿verdad? O sea, yo,
además de ser un commodity, es como además, más fuerte que la residencia, ¿verdad? De tener la cédula paraguaya y decir, oye, tengo ganado, ¿verdad? Así que yo siempre le recomiendo a la gente que se compre 4 o 5 vacas, que no las tiene por qué tener en su piso, ¿verdad? Que hay lugares que ya le hacen la... Vamos allí y ya. Qué bueno. Pues nada, Bruno, para ir cerrando, simplemente la última pregunta que te quería hacer es si tú crees que Paraguay va a seguir siendo competitivo como un país para inversores extranjeros o internacionales a pesar de todo esto de la regulación que está sucediendo. Sí, totalmente. Como digo, la regulación esta nace de una mala resaca de alguien, ¿verdad? De una incomprensión del momentum que tiene Paraguay. Yo creo que Paraguay es el país más libre de Sudamérica, ¿verdad? Es el país donde una persona con dinero y sin dinero puede venir a desarrollarse en un ambiente de libertad y con la oportunidad de hacerlo realmente, ¿verdad? O sea, yo tengo amigos que han llegado aquí con una mochila y han construido un negocio, han construido un bienestar para su familia. ¿Por qué? Porque, como digo, en los países en vías de desarrollo, todo está por hacerse, ¿verdad? Y si uno tiene la capacidad de olfatear y el espíritu emprendedor de hacerlo, hay un montón de... Yo siempre digo, si a mí me das $2 millones y me dices, ven a vivir a Ginebra y haz algo con esos 2 millones, probablemente termine fundido, ¿verdad? Porque la vez que todo en Ginebra, todo está en orden, ¿verdad? Y aquí, en el caos, en el hermoso caos en el que vivimos, a donde miras hay un problema, y donde hay un problema hay una oportunidad de hacer negocio, y donde falta algo, uno puede desarrollarse, generar un producto y estar vendiéndolo. Así que a mí me emociona mi país. O sea, yo soy un emprendedor empedernido. Me he fundido, ya no cuento las veces que me he fundido porque no sé, ¿verdad? Pero me parece que esa capacidad de resiliencia latinoamericana, esa capacidad de que las cosas puedan ocurrir aquí en Paraguay es muy prometedor. Y diciéndote esto, o sea, no es que nunca he salido, he vivido en otros países y he optado libremente por volver a Paraguay una y otra vez porque digo, las oportunidades están aquí y yo creo que pueden salir 3 o 4 regulaciones más, igual de estúpidas o más estúpidas, y Paraguay va a seguir siendo un país de libertades. ¿Por qué? Porque además tenemos la posibilidad de ir sorteando que estas cosas mejoren, ¿verdad? Yo tengo mucha esperanza de que en los próximos 6 meses, ojalá antes, esta regulación se adapte a que sea algo, no hoy es insufrible, a que sea algo sufrible. O sea, a alguien le va a molestar, por ejemplo, como te decía, si es una empresa. Sí, declara todo, pero no las personas particulares, porque ese es uno de los principios filosóficos de Bitcoin. Y yo, antes de todo, soy Bitcoiner, ¿verdad? Y después vienen todas las otras cosas, ¿verdad? Y no Bitcoiner solamente por Bitcoin, sino por la filosofía de libertad, por la filosofía de que la gente tiene derecho a tener su privacidad y que tiene su derecho a elegir cuánto quiere revelar, porque privacidad no es anonimato, privacidad no es secreto. La privacidad es, oye, yo a ti decido contarte esto, a ti decido contarte esto, ¿verdad? Y que ese Que no es espíritu pueda seguir vivo. Esa es mi lucha. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues oye, Bruno, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que me ha encantado, he aprendido muchísimo. Seguramente las personas que lo vean también. Justo en 2 semanas voy a estar por primera vez en tu país, que no conozco. Tienes que avisarme, así te llevo a los mejores lugares de carne, al menos. Ay, qué bien, sí, sí, cuando Eso es tú lo que viene mucha gente, ¿verdad? Es lo primero. Bajan del avión y dicen, ¿dónde comemos carne? vaya. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues sí, te avisaré, vamos a conocer y también pues vamos a ir a grabar ahí una miniserie para también seguir acercando Paraguay, Asunción y todo esto a la gente que nos sigue, que nos ve, que pues está también planteándose ahí invertir, pero no ha tenido la oportunidad de visitar. Así que bueno, estaremos por allí y ya nos veremos. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias a ti, Stephanie. Te mando un abrazo.